Bien, vamos a comenzar con los arreglos unidimensionales, pero antes vamos a ver qué son los arreglos. A los arreglos también se les conoce como arrays, ¿sí? Y se van a emplear para resolver problemas que tienen como características que se van a contar con muchas variables, es decir, que van a requerir muchas variables del mismo tipo. Sí, o sea, por ejemplo, 50 variables de tipo entero o 100 variables de tipo float. Por ejemplo, se usan en estadísticas, en ingeniería civil, en ingeniería química, donde se van a trabajar o se trabajan en estas áreas datos del mismo tipo. Bien, vamos a ver un ejemplo. Dice obtener el promedio de calificaciones de 10 alumnos. Vamos a tener varias posibilidades. Por ejemplo, les pregunto, de lo que ya ustedes han trabajado, ¿cuál sería una posibilidad? Permítame tantito porque aquí hay unos vecinos que están haciendo mucho ruido. Bueno, ya es un poquito menos. Ok, entonces les preguntaba, este, si necesitamos sacar el promedio de 10 alumnos, ¿cuál sería una solución? ¿Cuál piensan que sería una solución más fácil? Les pregunto, alguien que conteste, por favor. Sumar todas las calificaciones de los alumnos y dividirlas. Ok, ¿cuántas variables necesitaríamos? 10. 10. Esa sería la solución más fácil. ¿Sí? Donde tendríamos que tener 10 calificaciones. Pero también podemos utilizar un ciclo, como ya lo vimos. No por. Y donde tenemos un ciclo que va a ir de 1 hasta 10 y vamos a ir viendo las calificaciones y sumando las calificaciones. Y ya que tenemos la suma, lo podemos sacar. ¿Ok? Para eso es el uso de los ciclos. Sí, para que si tenemos algo repetitivo, en este caso vamos a pedir 10 calificaciones, se va a repetir 10 veces el pedir calificaciones, entonces podemos meterlos en un ciclo. Esa es una solución. Pero tenemos también eh, la que nos contestó su compañero Dairon, el tener 10 calificaciones, que es la menos efectiva. ¿Por qué? Porque aquí son 10 calificaciones, pero si le aumento a 100, entonces vamos a tener 100 variables, sí, y 100 printfs y 100 scanfs. Entonces no es una solución. Pero ahora, ¿qué pasa con esta primera solución del ciclo? Les pregunto, cuando termine el ciclo, ¿qué valor va a tener Calif? ¿Cuál va a ser el valor que va a tener Calif? La variable Calif. ¿Con qué valor se queda? ¿Alguien, por favor, que esté por ahí? ¿Seguro? ¿Sí? Uno. A ver, si leo 10 calificaciones, esas 10 se van a guardar en la variable Calif. Cuando termine el ciclo, ¿cuál es el valor que va a tener Calif al final del ciclo? ¿Alguien? 10. ¿Encuentre? No, y va a tener, y es nuestro contador. Pero, por ejemplo, la primera vez, Cali va a tener el valor de 10. Luego, la segunda, se va a sustituir ese 10 y va a tener el valor de 8. La tercera vez, se va a sustituir ese 8 y va a tener el valor de 9. La siguiente, la cuarta, se va a sustituir Cali y va a tener el valor de 10 otra vez. Entonces, al final, cuando termina el ciclo, ¿cuál es el valor que va a tener Cali? El de la última calificación. Exactamente. La última calificación que se ingrese es lo que va a guardar Cali. Pero, ¿qué pasa si yo necesito en otro proceso tener esas 10 calificaciones? Las 9 anteriores se perdieron y la única que me queda es la última en la variable Cali. Para resolver eso, pues podemos tener 10 variables donde pues, no se van a perder porque van a ser 10 variables y en cada variable voy a guardar un valor. Pero como les comentaba, esto no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque si necesito 100 calificaciones o 50 calificaciones, entonces necesito 50 variables. 50 printfs y cada printf con su scanf. Sí, aquí por ejemplo le puse puntito puntito porque pues son muchas calificaciones. Ok, entonces esto no es muy efectivo, porque si son 10 está fácil, pero si son 20 o si son 30, si son 100, si son 500, entonces esto ya no me sirve, porque si son 500 no puedo tener 500 variables en mi programa. Entonces, para subsanar este problema, para tener una solución donde quiero yo que se guarden todas mis calificaciones, vamos a hacerlo con un arreglo. Si los arreglos ya los trabajamos y los hemos trabajado cuando declaramos una variable de tipo char. Sí, aquí
es mi arreglo, esta es mi variable de tipo arreglo, donde estoy utilizando los corchetes. Y le estoy diciendo que voy a guardar 10 valores de tipo float. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos que en la memoria RAM, déjenme ver si está por acá, bueno, aquí, en la memoria RAM, sí, tenemos localidades de memoria, tenemos espacios de memoria. Entonces, lo que hace el arreglo es reservar 10 espacios, en este ejemplo, va a reservar en la memoria RAM, en la RAM, va a reservar 10 espacios para que en cada uno de estos espacios yo guarde calificaciones. Y entonces, a través de la variable calif, yo voy a tener acceso a cada uno de estos espacios, a cada uno de estos espacios, como con una variable especial que se utiliza en los arreglos, que se llama índice. Sí, un índice. ¿Cómo son los índices? ¿O qué es un índice? Por ejemplo, los libros traen un índice, ¿sí? Y nos dice en qué página está el tema que queremos ver. Bien, aquí en los arreglos va a ser algo parecido. Va a tener un índice que nos va a indicar la posición de ese bloque de memoria donde está guardada mi información. Y los índices van a comenzar siempre, siempre. La primera posición va a ser cero, luego uno, luego 2, 3, 4 y así hasta el tamaño de mi arreglo, que en este caso es 10 menos uno. O sea, la última posición de este bloque de memorias va a ser la 9. Y contando el cero, son 10 posiciones de memoria que estoy utilizando para guardar estas 10 calificaciones. ¿Ok? ¿Sí queda claro o alguien no le quedó claro? O sea que se podría decir que el índice se podría tomar como una referencia a lo que el arreglo A quiere la, llegar. a la posición donde tú quieres guardar o recuperar información. Un arreglo es un conjunto consecutivo de espacios de memoria. En este caso son 10 espacios consecutivos de memoria porque le estoy diciendo que reserve 10 espacios aquí. Cuando declaro el arreglo, le estoy diciendo guarda o reserva 10 espacios para guardar calificaciones de tipo float. Y entonces, a través de esta variable calif, yo voy a poder tener acceso a las posiciones de este arreglo a través de un índice, de este índice. ¿Sí queda claro o no? Más o menos. Mazo. Bien, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos un arreglo que se llama nota. Y nota va a tener, eh, son 2 4 6 7 2 4 6 7. Va a tener un tamaño de 7. Es decir, el arreglo aquí nota va a ser, en este caso es de tipo int, que va a ser nota, nota. Y con los corchetes le digo que voy a reservar uno 2 3 4 5 6 7 espacios. Y entonces aquí lo que va a suceder en la memoria es que voy a tener estos 7 espacios. Cada espacio de memoria va a tener una dirección de memoria, que es esta que aparece acá arriba. ¿Por qué? Porque la memoria se maneja con direcciones de memoria. Entonces, cada bloque va a tener una dirección de memoria. No vamos a entrar a detalle en las direcciones de memoria porque es un poquito complicado. Pero en cada bloque de dirección de memoria, yo voy a poder guardar, en este caso, en mi arreglo nota, valores de tipo entero. Y a través de un índice, que puede ser 0, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, y con la variable nota y un índice, yo voy a hacer referencia a este valor que guardé en este bloque de memoria. Y bueno, tenemos lo que son arreglos unidimensionales, que es como una fila, si lo quieren ver, o como una columna. Y tenemos arreglos bidimensionales, que eso lo vamos a ver la próxima semana, donde tenemos filas y columnas. Y es muy parecido a una hoja de cálculo, una hoja de Excel. Si en la hoja de Excel recuerden que tenemos columnas y tenemos filas.
Bueno, los arreglos bidimensionales son parecidos a una tabla de Excel. Pero bueno, ahorita vamos a ver lo que es el arreglo unidimensional, que es este de acá. Este de aquí es un arreglo unidimensional de una dimensión, una fila. Entonces, un arreglo también se le conoce como array y es una estructura de datos estática. Si yo digo que reservo 7 espacios, son los que voy a utilizar. Si yo digo que reservo 10 espacios, son los que voy a utilizar. No puedo utilizar más de 10. Y si utilizo un espacio que no está reservado, me va a marcar un error de fuera de rango, porque yo le estoy diciendo que solo 10. Y si quiero tener a un espacio 11, me va a decir está fuera de rango, porque tú nada más reservaste 10 espacios. Y bueno, es una estructura de datos estática en la que se va a guardar una colección de datos. En lenguaje C, todos esos datos que vamos a guardar deben de ser del mismo tipo. Si yo digo, por ejemplo, aquí que lo que voy a guardar son datos de tipo entero, en esta posición 3 yo no puedo poner un 9.5. Si esto no lo puedo hacer, porque estoy diciendo que todos los datos que voy a guardar son de tipo entero. Si por eso dice aquí donde todos son del mismo tipo. Bien, ¿cómo podemos ver los arreglos? Podemos verlos como un archivero donde en cada cajón solo se pueden guardar datos de un solo tipo. Y para tener acceso a ellos van a estar etiquetados a través de un número que va a identificar a cada cajón. Por ejemplo, comenzando de arriba hacia abajo, tenemos el cajón 0, el cajón 1, el cajón 3, el cajón 4, dependiendo cuántos cajones tenga nuestro archivero. Pero entonces cada cajón va a estar etiquetado con un número comenzando en 0. Y si quiero yo recuperar información de un cajón, entonces tengo que saber en qué cajón está guardado, en qué número de cajón está guardado. Si está en el 0, si está en el 1 o si está en el 3. O si quiero recuperar la información de todos los cajones, entonces voy a hacer uso de un ciclo para que haga un recorrido de todos los cajones, para que vea que hay en el cajón 0, que hay en el cajón 1, que hay en el cajón 3, 4, 5 y así sucesivamente. Bien, existen entonces diferentes tipos de arreglos. Tenemos arreglos unidimensionales, que también se les conoce como vectores o listas. Tenemos arreglos bidimensionales, también llamados matrices o tablas. Y tenemos arreglos multidimensionales, donde son más de tres. Ahora, estos arreglos multidimensionales son más complicados. ¿Por qué? Porque cada dimensión va a ser utilizar un ciclo para cada dimensión. Entonces, entre más dimensiones tenga un arreglo, más se empieza a complicar. Por eso solamente vamos a tratar unos ejemplos y de que entiendan cómo funcionan los arreglos unidimensionales y los arreglos bidimensionales. La mayoría de los problemas en programación se pueden resolver con arreglos unidimensionales o bidimensionales, es decir, que son los que mayormente se utilizan. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Ninguna. Bien, para que a ver si queda un poquito mejor entendido. Yo estoy declarando aquí dos variables, una variable que se llama from, que es de tipo float, y un arreglo, ¿sí?, de 10 elementos, que se llama calif, y esos 10 elementos van a ser de tipo float. Recordemos que cuando nosotros declaramos variables y ejecutamos nuestro programa, el compilador le hace la petición al sistema operativo para que reserve espacio en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros con el scanf, cuando pedimos datos con el scanf, el ampersand lo que hace es guardar esa información que nosotros capturamos en una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria está dentro de la memoria RAM. ¿Sí? Aquí en la memoria RAM se guarda nuestra información que nosotros capturamos en nuestros programas. Mientras el programa está ejecutando, esa memoria está reservada para nuestra variable. Si por ejemplo, en algún momento el promedio le voy a asignar un valor, por ejemplo, igual a 9.7, en ese momento, esta memoria que está, o ese bloque de memoria que está reservado, a través de la variable promedio, va a guardar entonces el 9.7. Y ya lo puedo recuperar, puedo trabajar con él a través del nombre de la variable, puedo recuperar la información, puedo modificar esta información más adelante si es necesario, y entonces este valor pues se va a sobreescribir, ya se va a perder, y entonces va a tener el valor de 6.5. Y mientras mi programa se está ejecutando, este bloque de memoria, en la memoria RAM, va a estar ahí para que nosotros podamos guardar información. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí queda claro cómo funciona esta primera parte antes de ver lo de los arreglos? De mi parte, ninguna. De mi parte, ninguna igual. Sí, porque no, profe. Ahí vamos. Ok. Bien, entonces así funciona esto. Cuando nosotros declaramos variables, en la memoria RAM se reserva un espacio para guardarlo. Dependiendo del tipo de dato, es el tamaño de memoria que se reserva para guardar nuestra información.
Cuando declaramos un arreglo, que en este caso tenemos float calif, y le digo que voy a utilizar 10 posiciones, por sí solita calif no puede guardar 10 datos. O sea, una variable, esta calif es como esta variable, donde hay una dirección de memoria y ahí puedo guardar información. Entonces, por sí sola calif no puede guardar 10 datos, pero se reservan 10 espacios a través de calif. ¿Qué significa eso? Que calif es una variable que tiene una dirección de memoria, pero lo que va a guardar calif no son los 10 datos. Lo que guarda es la primera posición, que en este caso tenemos aquí FF0002, es la primera posición, que es esta de aquí, la primera posición a partir de donde se van a reservar los 10 espacios, para que a través de calif yo pueda tener acceso a estos 10 espacios. Y ya sea que lo haga a través de su dirección de memoria o a través de un índice, que son los que tenemos aquí abajo. Lo más fácil y lo que vamos a ver es a través de los índices. Y entonces, si yo le digo calif corchete, porque voy a hacer referencia al índice, le digo 3, lo que va a hacer esto, y le digo igual a 7.5, lo que va a hacer esto es ir a calif, y dice, calif es un arreglo, y aquí comienza. Pero dice que en la posición 3 esta no es la 3, esta tampoco, entonces aquí en la 3 voy a guardar el valor de 7.5. Y si quiero guardar otra calificación a través del índice, entonces digo calif, corchete, y le digo ahora en la posición 9, guarda un 9.6. Y entonces viene aquí a la memoria y dice, a ver, el arreglo calif, dice que en la posición C, en la posición 9, este no, este no, este no, este no, y llega a la posición 9, entonces aquí voy a guardar 9.6. ¿Ok? ¿Y qué pasa si quiero recuperar ahora? Pues entonces voy a tener una variable, por ejemplo, x, y le voy a decir x, en x guarda lo que encuentres en el arreglo calif en su posición 9. Y entonces viene aquí el arreglo calif, busca la posición 9 y encuentra el 9.6, y entonces lo que va a tener esta variable x va a ser 9.6. Ok, entonces a través de los índices vamos a poder movernos dentro del arreglo. Eh, no es común hacerlo de esta forma. Lo más común, por ejemplo, si tenemos muchas posiciones, es a través de un ciclo. Y a través de un ciclo vamos a ir guardando la información en cada una de las posiciones y también podemos recuperar la información de lo que hemos guardado. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Ok. Bien, entonces podemos ingresar información o asignar información al vector de tres formas. Podemos hacerlo por asignación directa, es decir, cuando declaramos el arreglo, por autogeneración o a través del teclado. Solamente vamos a ver rápidamente por asignación. Cuando nosotros declaramos un arreglo, podemos desde ese momento asignarle valores a cada una de las posiciones del arreglo. Sí, y por ejemplo aquí tenemos edad, que es un arreglo de 5 posiciones. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero recuerden que los índices siempre van a comenzar en 0. Entonces el índice de este arreglo va a ir de 0 al tamaño que es 5 menos 1 hasta 4. Y de esta forma, si yo estoy guardando esta información cuando declaro el arreglo, también se puede hacer de esta forma. Le estoy diciendo que se declare un arreglo, nada más que no tiene tamaño aquí, pero cuando encuentran los 5 valores aquí, automáticamente este arreglo se hace de 5 posiciones. ¿Sí? Entonces, las dos formas lo que van a hacer es declarar un arreglo y en el momento que se declara, se le puede asignar la información a cada una de las posiciones de memoria que se reservan para este arreglo EDA. Y a través de los índices puedo tener acceso a cada una de esas posiciones para ya sea guardar la información o para recuperar la información. Para desplegar la información, siempre vamos a usar este ciclo. Sí, siempre vamos a usar este ciclo. Tenemos el arreglo, eso anótenlo en su cuaderno. Siempre vamos a usar un ciclo y una variable para hacer un recorrido, sí, para guardar información o desplegar información en un arreglo. Dice, para imprimir el arreglo, lo hacemos a través de un ciclo, para que vaya recorriendo cada una de las posiciones, que comienza en 0 y luego va a la siguiente posición, que es 1,
y luego va a ir a la siguiente posición que es 2, y luego a la siguiente posición que es 3, y a la siguiente posición que es 4, recorriendo cada una de las posiciones del vector y recuperando la información almacenada y para imprimirla. En este caso tenemos un arreglo que le asignamos directamente a los datos. Sí, este es el arreglo. En la memoria RAM están 5 direcciones, 5 bloques de direcciones reservados para guardar la información y recuperarlos y guardarlos a través de edad. Y entonces, si yo quiero recuperar esta información y saber lo que está ahí, va a ser el siguiente ciclo. El ciclo va a ir de 0, que es la primera posición, siempre va a ser 0, hasta menor que 5. ¿Por qué menor que 5? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué menor a 5 y no menor igual? Alguien que esté por ahí, por favor, y que esté Porque los índices empiezan desde cero y terminan hasta 4, ¿no? exactamente. Entonces, menor que 5 va a ser hasta 4. Cuando es 5 ya no cumple la condición, por lo tanto, ya no va a ir a la posición 5. Si yo le pongo menor o igual que 5, yo nada más tengo, yo nada más tengo 4 posiciones. Sí, hasta 4, hasta la 4. Entonces, si yo digo que vaya hasta 5, me va a marcar un error y me va a decir que no está en el rango de lo que yo reservé, que fueron 0, 1, 2, 3 y 4 posiciones. 5 espacios, pero la primera es 0, entonces son 5. Y entonces aquí va a imprimir, por ejemplo, ya se va a acabar queda menos de un minuto. Voy a cerrar esta sesión, o bueno, esperamos que se cierre y regresamos, ya queda menos de un minuto. Vamos a ver cómo imprime todos estos datos que se guardaron cuando declaramos nuestro arreglo y le asignamos información. Dice un ciclo for que va a ir de 0 hasta menor que 5, es decir, va a ir hasta 4. Y se va a incrementar de 1 en 1, ¿qué es esto? Va a comenzar en 0, más 1, 1, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Cuando llega a 5 ya no cumple la condición y va a salir de este ciclo. ¿Qué va a imprimir dentro del ciclo? Dentro del ciclo dice posición, por ciento de, y tengo aquí la variable i que hace referencia a este por ciento. Y entonces va a decir por ciento de el valor de i, que es la primera vez 0, y luego va a imprimir edad por ciento de, y aquí tengo la variable del arreglo, que es edad. Entonces, a través de edad, el índice i, pero i la primera vez vale 0. Entonces dice del arreglo edad, el índice i, que en la primera vuelta va a ser 0, recupera lo que está ahí y hay un 10. Y despliégalo, entonces va a imprimir posición 0, edad 10. La siguiente vuelta, y se va a incrementar y ahora va a ser 1. Y va a imprimir el valor de i que va a decir posición 1. Y despliega lo que está en el arreglo edad, su índice, que ya es 1. Y entonces va a desplegar aquí lo que está guardado, que es 17. Entonces edad 17. La siguiente vez, y se va a incrementar, ahora va a ser 2. Y dice imprime la posición el valor que está en i, que es 2. Entonces va a decir posición 2. Y recupera lo que está en el arreglo en la posición del índice, que es 2. Entonces va a imprimir aquí 21. La siguiente vez se incrementa y ahora el valor de i va a ser 3. Y va a imprimir posición, lo voy a escribir acá, posición 3. Y despliega lo que está en el arreglo en esa posición 3, que es 15. Entonces va a imprimir posición 3, edad 15. La siguiente vez se incrementa i y ahora es 4. Dice despliega lo que está en la variable i, que es 4, y posición 4. Después recupera lo que está en el arreglo de edad en la posición que está en i, que es 4, y va a desplegar 25. Se incrementa i, pero ya no cumple la condición porque 5 no es menor que 5. Entonces, como ya no cumple la condición, va a salir y entonces voy a tener esto: posición 0, edad 10, posición 1, edad 17, posición 2, edad 21, posición 3, edad 15, posición 4, edad 25. ¿Preguntas o dudas que tengan? No, no por el momento ya. ¿Alguien que esté siguiendo? Sin dudas, maestro. De mi parte no, profe. Sin dudas, profe. Bien, entonces, así es como se va a desplegar la información. Siempre va a ser a través de un ciclo. ¿Ok? Bien, tenemos por autogeneración. Por autogeneración lo que hace es nada más a través de una fórmula llenar el arreglo. Declaramos el arreglo que se llama pares
Son 10 posiciones, tenemos posición 1 hasta la 9. Recuerden que es tamaño, en este caso el tamaño es 10 menos 1. La última posición va a ser 0. Y lo que va a hacer es, a través de una fórmula, que en este caso es guardar los números pares en el arreglo, y el ciclo va a comenzar en 0, que es este 0 que tenemos aquí, y va a terminar hasta menor que 10. Entonces va a ser 9 hasta 9 lo va a hacer, y este 9 es este último índice. Y se va incrementando de uno en uno. Y entonces en la posición 0 va a guardar lo que tenga P más 2. P tiene 0 más 2, va a ser igual a 2, y guarda el 2. Sí, aquí guardamos en el índice 0 el valor de P, que es 2. La siguiente vez se incrementa, pasa a la siguiente posición, y guarda lo que traía P, que es 2 más 2, ahora va a ser 4. Regresa y se incrementa, entonces el índice ahora va a ser 2. Y suma lo que traía el índice anterior, o la variable anterior, que es 4, más 2, 6, y se guarda en esta posición. Sí, que aquí tenemos ahí, pero y vale 2 y se va a guardar aquí. Y así se va a ir haciendo un recorrido guardando los números pares hasta la última posición. Cuando llega y se incrementa a 9 y llega a 10, este 10 ya no cumple esta condición porque 10 no es menor que 10. Por lo tanto, termina y ya llené el arreglo con esta formulita. Entonces, por autogeneración es usar una fórmula para que automáticamente también se llene. Para desplegar es exactamente lo mismo. Tenemos aquí el ciclo que va a comenzar en la posición 0 y va a terminar hasta 9, que es cuando cumple todavía esta condición. Se va a ir incrementando de uno en uno para pasar al siguiente índice, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y así hasta llegar al último índice. Y lo que va a imprimir aquí es par igual el índice I, que va a ser 0, y va a recuperar lo que está en pares en la posición 0, en este caso va a ser 2. Entonces, par, índice 0, número 2. La siguiente par, índice 1, número 4. La siguiente par 2, que es la siguiente posición, y lo que está guardado es el 6. La siguiente posición par, el índice 3, lo que está guardado en el índice 3 es 8, y así va a ir hasta que llega, por ejemplo, a 10. Dice par, perdón, hasta que llega a 9. Está mal. Cuando llega a 9, que es el último que tiene aquí, va a decir par 9 y va a desplegar lo que esté guardado en esa posición, que es el 20. Ahora sí, cuando llega a 10, 10 ya no cumple la condición, y entonces sale y va a desplegar par 0. Lo que estaba en la posición 0 es el 2, en la posición 1 es el 4, en la 2 es el 6, y así hasta la posición 9 va a ser el 20. Por asignación de teclado. Por asignación de teclado, pues tenemos que pedir la información y guardarla dentro de la red. Y esto es muy parecido a lo que hemos hecho. Sí, solamente que aquí le vamos a agregar esto que tenemos aquí, que es el índice para poder guardar la información en cada una de las posiciones de la regla. ¿Sí? Y vamos a ir guardando las posiciones. Y para desplegar es exactamente el mismo ciclo. Edad 0 va a ser 18, edad 1 va a ser 14, edad 2 va a ser 25, edad 3 va a ser 17 y edad 4 va a ser 15. Bien, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Ninguna, profe. No, profe. No, profesor. Bien, entonces dice, los vectores o arreglos unidimensionales nos van a permitir realizar tres instrucciones que, dependiendo del problema a resolver, son las que utilizaremos. Estas instrucciones son las siguientes. Escritura, es decir, si queremos desplegar la información. Lectura va a ser con el scanf. Y si vamos a asignarle valores, va a ser el nombre del vector y el índice para para poder guardar información dentro de las posiciones de la regla. Ok, entonces si no hay preguntas ni